Sí. Okay. Queremos darles la bienvenida. Me llamo Hildy Koshman. La doctora Ingrid Leal y yo conformamos el Comité de Educación. La doctora Ingrid me estará apoyando con la grabación, las diapositivas y el chat. Este encuentro lo pensamos como una forma de celebrar los 6 años de nuestro capítulo de IWF Panamá y honrar a sus presidentas. Han sido años de organización y trabajo para las directivas de nuestro capítulo local y también de mucho compartir para nuestros miembros, para sus miembros. En unos minutos estaremos escuchando a nuestras presidentas para que nos cuenten más sobre esto. Les haremos unas preguntas para guiar el conversatorio. Cada una contestará a sus preguntas. Y luego de que las 3 hayan sido entrevistadas, habrá una segunda vuelta donde podrán agregar algún comentario, concluir o contestar alguna pregunta. Pueden utilizar el chat para sus preguntas. Cada una tendrá aproximadamente 15 minutos, más o menos. Iniciaremos con nuestra presidenta actual, Jessie Samán. Bienvenida, Jessie, y gracias por tu tiempo. Jessie, ¿nos podrías decir tu nombre completo y hablarnos brevemente sobre tus orígenes y tus logros profesionales? Okay, of course. Okay, mi nombre completo es Jessie Samán. Bueno, Jessie Jairallah, pero Jessie Samán es mi nombre de mi marido. Así que toda la vida soy Jessie Samán. Quiero dar un poquito una introducción de mi background. ¿Cómo empiezo a hablar de mí misma? Para la gente que me conoce, yo pienso que soy una persona muy optimista, puedo decir esa misma palabra, muy optimista. Y siempre fui adelante, siempre sabía lo que quería hacer en la vida y siempre trabajaba duro para llegar a ese punto. De chiquita, me gustaría decir, soy de origen libanesa y mis padres tenían 4 hijas, niñas, no había hombre. Entonces, para los libaneses, sin tener un varón era algo un poco difícil y todo el mundo molestaba a mi papá y le decía, tú no tienes hombre, solo tienes niñas. Entonces, eso desde chiquita, 5, 6, 10 años, me sonaba en mi oreja que ¿por qué? ¿Qué importa que mi papá no tiene hijos? Yo voy a ser el hijo, yo voy a ser doctora, yo voy a ser abogada, yo le voy a reemplazar ese hijo que no tuvo mi papá. Entonces, eso me dio una fuerza de siempre poder ser más productiva, de hacer algo, de crear. Fui campeona de natación, también como soy buena en matemática, yo fui la primera en mi familia de graduarme en matemática elemental, que en Líbano o tú vas filosofía, literatura, o tú vas con matemática y ciencia. Entonces, yo hice matemática elemental, eso fue algo que me ayudó mucho en la vida, como tener una base científica. Y eso me empecé desde ese año de querer ser algo, de querer producir y ser. Siempre quería ser mamá, siempre quería ser una esposa, pero también quería ser una mujer de carrera. Mi mamá estaba en la casa, pero yo quería trabajar. Entonces, quería trabajar en eso, estudiar, terminar mi estudio, pero tuve una vida un poco dura. A los 17 años murió mi mamá. Mi hermana vivía en Ecuador y mi mamá fue a visitarla y tuvo un crisis cardíaco allá y murió. A los 20 años murió mi papá.
Entonces yo tuve que dejar la universidad y trabajar para ayudar a mis hermanas, más chiquitas que mí. Entonces por ahí era algo difícil, pero para mí no era nada, era bueno, un problema, ya lo vamos a resolver. Yo trabajo, yo hago, estudio al mismo tiempo. Y bueno, más problemas que pasan en la vida, tuvimos una guerra enorme en Líbano. Y cuando me casé, tuve un hijo. La noche de cuando nació mi hijo, había como 450 bombas en el hospital. Eso fue algo que empezamos a pensar que ya no vamos a quedarnos y tuvimos que emigrar a Canadá, donde la familia de mi marido estaban en Canadá, la familia de mi familia eran en Ecuador. So decidimos de ir a Canadá. En ese momento, la palabra, digo, valiente, like I was brave, yo no tenía miedo. Voy a Canadá, vamos a Canadá, solo que no quería estar en esta guerra, donde yo pensaba que vamos a morir. Entonces emigramos a Canadá. Y allá empecé a trabajar en sistema, como era algo tan nuevo que en los 70 la gente no sabía qué eran las computadoras. Una computadora era en un cuarto tan enorme, había solo una computadora de 64,000 kilobytes, así que era algo bien, el inicio de los sistemas. Y allí llegué a Canadá, entonces tenía un background y empecé a trabajar en NCR y empecé a trabajar como yo pensaba, voy a dejar a mi hijo en la casa e ir a trabajar, entonces voy a dar todo lo que tengo para producir y para mejorarme. ¿Y por qué esa persona es gerente y yo todavía no soy gerente? Entonces, bueno, ¿qué tengo que hacer para ser gerente? Estudiar, trabajar duro. Entonces empecé ¿por qué voy a perder tiempo? Estoy todo el día en la oficina, voy a ser gerente. Entonces, eso me dio como una fuerza para mejorarme. Y tuve chance, mucha oportunidad y fui muy afortunada de tener 2 trabajos muy importantes en Canadá. Uno era una compañía suiza-alemana donde tuve que desarrollar todos los sistemas, todos los programas e ir a instalarlo en los diferentes países. So fui a Canadá, Suiza, USA, fui a Denver, en Inglaterra, fui a Chatham y a Londres para instalarlo. Tenía 30 años cuando empecé a viajar y a desarrollar los sistemas, la experta que viene de Canadá. Eso fue una oportunidad muy importante. Y cuando cambié de ese trabajo, fui a un banco enorme suizo en Canadá. También tenía la oportunidad de trabajar y de desarrollar programas en Canadá para las subsidiarias que son en Cayman, Nassau, Bahrein, como hablo árabe, soy libanesa, en Suiza también y en Panamá. Eso fue el contacto que yo hice con Panamá. Fue el first step que pude llegar a Panamá. Eso me dio un orgullo enorme en mi trabajo y la confianza que ponían en mí mis jefes, que yo puedo lograr, I'm successful, I can do it. No hay, ¿por qué no? Entonces, tuve también mucha suerte en tener muchos mentores. Todos los jefes que a mí, con quien yo trabajé, fueron muy positivos, me dieron challenges que yo decía, sí, puede ir a Francia, sí, yo voy, puede ir a Bahrein, yo voy. Entonces no había nada que yo sentía que tenía miedo, que no podía hacer, nunca. Lo hago, si no sé hacerlo, lo voy a aprender y lo voy a hacer. Entonces eso me ayudó mucho. Y siempre pensaba, como tuve que dejar la universidad y no pude terminar, eso siempre sentía que me faltaba. Así que a los 40 años en Canadá fui a hacer mi maestría. Hice mi MBA, Executive MBA, que el banco me mandó para hacerlo en
Western University, Ivy School of Business. Eso fue un logro también enorme que quería en mi vida hacerlo, no importa cuándo. Entonces yo aprendí que qui veut peut, el que quiere puede. No importa si no lo puede hacer hoy, pero lo puede hacer mañana. Entonces eso me ayudó también mucho. Y cuando vine a Panamá, uno de los viajes para instalar los sistemas, hablé con el CEO y me dice, estaban haciendo un evento y yo le di una lista enorme de prospectos millonarios en Ecuador y en Latinoamérica, y le dije, pero ¿por qué no tienen esta gente como clientes? Me dice, es que necesito a alguien agresivo que puede viajar, que puede adquirir esos clientes. Le dije, bueno, make me an offer and I cannot refuse, I will come. I was joking, yo tenía que regresar a Canadá. Entonces me dijo, no, don't joke, yo sí, yo te voy a hacer la oferta y ven. Y así vine a Panamá con mis hijos. ¿Y hace cuántos años viniste a Panamá, Jessie? Y me gustaría saber cómo entonces ingresas a IWF Panamá y cómo entonces comienzas a envisionarte a ti misma como presidenta. Bueno, cuando yo vine a Panamá en 98, vine a Panamá con el banco que me transfirieron aquí estuve con el mismo banco. Entonces me transfirieron a Panamá para desarrollar los clientes de Latin America, del Andean Region. Y allí, ¿cuál era la cuestión? Pues sí, como vine aquí y empecé a trabajar, conocí a Denise. La familia de Denise son amigas de mi familia en Ecuador. Dios me puso Denise frente de mí en Canadá, en Panamá, para que yo tenga una persona que me ayude aquí. Y gracias a Denise, ella me invitó al foro. Y yo fui parte de la junta fundadora del foro con Denise. Eso fue una oportunidad y gracias a Dios que lo hice, porque siempre quería ayudar a otras personas. Yo tuve mucha chance en la vida que la gente me ayudaron. Seguro que trabajé muy duro, pero había alguien que siempre me daba la mano. Entonces yo sentí que esa organización tan importante es algo que sí yo quería dar, quería dar algo de lo que yo tuve, pay forward. Y me encantó estar con una organización, somos 7,000 mujeres en el mundo, cada una líder más grande que la otra, y dijimos que es una comunidad, somos sisters, somos hermanas. Y ahora tú eres nuestra líder del capítulo de Panamá. Entonces cuéntanos, por ejemplo, ¿qué te toca a ti hacer en tu participación para la próxima conferencia en Chile, el Cornerstone Conference? Bueno, yo agradezco primero ser parte de este foro y agradezco que ustedes, como mis hermanas, me eligieron de ser presidente y de darme la oportunidad de dar lo que puedo dar. Ahora para el primer conference que vamos a ir a Chile, estoy muy emocionada de ir porque es desde hace 2 años que no vamos en presencial. No tenemos ahorita nada, no estamos involucradas en esa conferencia, pero yo de verdad quiero que todas que están aquí, y voy a mandar un chat, en el chat nuestro, un mensaje, que cada persona que puede ir a Chile, que por favor tratan de hacerlo, porque va a ser algo bien interesante. Es convivencia, you meet people. Yo conocí a Marnie en Miami. Ella tenía Canadá y yo tenía Panamá. Y ella me dice, oh, yo voy a Panamá. Y yo le dije, hey, yo soy de Canadá. Entonces, es algo que conoce gente
que de verdad en la vida te hace una diferencia en tu vida. Eso es lo que... Y te quería preguntar algo más, Jessie, como para concluir, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre estas conferencias? Porque hay 2 al año. Hay el Leadership Conference y el Cornerstone. ¿Cuál es la diferencia y por qué algunos prefieren ir a una que a otra? Bueno, lo que es importante es de ir a las 2, de verdad. El Cornerstone es una que se hace en diferentes países. Por ejemplo, en España, en Barcelona, en Israel, varios países que sí, ahorita en Chile. Cornerstone siempre se hace en mayo es la primera del año, como son 2 conferencias en el año. La primera es siempre un país que decide hacer la conferencia para que la gente conozca el país y qué hace ese país. El Leadership Conference, la segunda del año, que es en octubre-noviembre, entre octubre y noviembre, se hace en Estados Unidos, mainly. Fuimos a Houston, a Miami, a Chicago. Chicago, yes. Y entonces, esa yo estoy de verdad esperando que Panamá tenga una vez el Cornerstone. Uno de los años que viene vamos a tener uno en Panamá. No va a ser mi presidencia, pero la que viene. La vamos a hacer aquí en Panamá, esperamos. Sí, muchas gracias. Vamos a darle la palabra a Yves y luego entonces volvemos a conversar contigo. Ok, gracias. Muchas gracias. Bueno, nuestra siguiente presidenta sería Yves. Y muchas gracias por honrarnos con tu presencia. Sé que estás de viaje. Bueno, Jessie también, todas. No importa, Bueno, no importa. ¿Y nos podrías decir tu nombre completo, tus orígenes y contarnos sobre tu trayectoria de vida en los negocios y otras áreas donde tú has incursionado? Ok, con mucho gusto. Me alegro que tenemos esa reunión y mi nombre completo es Eve Lynn Colvin de Wisnitzer. Nací en Nueva York, pero mi familia, muchos están en New York, pero mi familia mudamos a Miami cuando yo estaba de 7, 8 años. No hay mucho mi familia muy tranquilo, no había mucho pasando. Me fui a universidad en Tulane. Yo tenía una double major, uno que era un interdepartmental, que era entre el departamento de filosofía, era parte de español, literatura, y la historia del siglo XX era súper interesante, pero después agregué otro major en los estudios de Latinoamérica. Sí, yo aprendí mucho español en escuela, pero no era nada para sobrevivir en Panamá. Era diferentes palabras, todo era diferente cuando llegué aquí. Conocí a mi esposo en un avión, viajando hasta New Orleans, y mudamos a Panamá. Era bastante novedoso conocer todo en Panamá, aprender el idioma y todas las diferencias que es una cultura. Adoptamos 2 niños y con esa adaptación logré otra carrera que no era solamente mamá, pero era también cómo lidiar con un niño con autismo. En esa época no había muchos casos, no había muchos profesionales con información y realmente me contaron que yo debe meter a mi hijo en una institución. Nosotros no aceptamos eso y yo comencé a viajar y estudiar cómo se lleva un niño que tiene cualquier problema, cómo se lleva adelante. Y estudié en Filadelfia, después estudié en Toronto, después en Francia, después en México, y al final yo tenía bastante información
para montar algo en Panamá. Yo siempre estaba muy preocupado y interesado de qué pasa con la gente que no tiene recursos, que tenía el mismo problema o otro problema con un hijo. Y siempre tenía ese presente en mi mente que quería dar de vuelta porque sentía muy fortunate. Abrí 2 negocios dentro de un mes. Abrí Nostalgia, que comenzó con antigüedades en platería antigua. Y realmente esa era una pasión misma mía, que me encanta las cosas viejas y los artesanos viejos y cómo produzcan cosas tan interesantes. Y el próximo mes abrí Tomatis, que era un centro con un sistema de Francia que usa estimulación de sonidos para estimular el cerebro. Y esa era una de las terapias que usé con mi hijo, que abrió el deseo de comunicar, de salir de su propio mundo y participar en nuestro mundo. Y una de las cosas que está muy interesante de ese método es que un bebé comienza a escuchar cuando tiene 4 meses en útero. Y ese es si uno tiene trauma en ese entonces o tiene trauma después, ese método ayuda a aliviar y crear otra memoria más placentero para si puede eliminar ese trauma. Yo trabajé en esas 2 empresas full time para 26 años hasta yo tenía un diagnóstico de cáncer de mama. Y mientras yo estaba en mi tratamiento, mi hijo sinceramente me preguntó, Mam, ¿tú crees que todavía tienes que trabajar 2 trabajos? Y me quedé pensando que no era tan necesario y lo dejé los 2, pero muy tranquilo. Entregué el método Tomatis que está en Panamá a otra fundación. El método, cuando yo estaba trabajando el método Tomatis, trabajamos en los orfanatos, trabajamos niñas con abuso, trabajamos niños con AIDS, trabajamos con mayores con demencia. Era algo muy lindo y realmente me enriqueció mi vida mucho hacer ese trabajo. Ese más o menos, Hildy. ¿Y qué te hizo querer ocupar la presidencia de IWF? ¿Cómo llegas tú a IWF y cómo quedas ocupando el papel de presidenta? Pues era un gran empuje por Denise. Denise y yo vivimos en el mismo edificio y durante su presidencia yo apoyé en todo que yo podía con una alegría porque me encantó. Como yo estaba ya jubilada, ese era un capítulo muy interesante porque iba a encontrar con mujeres diferentes, con conversaciones diferentes y me interesó muchísimo. Yo estoy un fan completo de IWF en todos sentidos. Si realmente Denise me presentó la idea, pero suavecita, como habla Denise, y me dijo que no era mucho trabajo, que realmente es solamente 3 almuerzos y un dine around, y que realmente la otra persona se ocupa de eso, y se presentó como no era gran cosa. La realidad era un poquito diferente, pero estoy feliz que lo hacía. Era en el momento más perfecto de mi vida hacerlo. Y yo tenía una sola meta. Yo quería intentar formar la hermandad entre las membresías. Ese era mi meta. Lo intenté hacerlo con muchas actividades chiquitos, que era como visitas a un museo, unos almuerzos, cositas, aunque no todo el mundo llegaron, pero logramos tener esa hermandad, creo, más formal en mis 2 años.
¿Y tú nos podrías hablar sobre algún aspecto del funcionamiento de la organización de este foro que te enriqueció particularmente o cómo te sentiste después de haber cumplido tu periodo? Ok, encuentro que IWF International nos presenta una oportunidad de ponerse al día en temas que están sumamente importantes antes que estamos conversándolas todo el mundo 3 años después o 4 años después. Era en la conferencia de Miami que estaba hablando en serio de global warming. Ok, ese tiene que ser hace 4 años de Miami. Estaba hablando de global warming en Miami, donde los niveles del mar están subiendo. Y yo en una noche me fui donde mi hermana y con mi cuñado y conversando de la tema porque está sumamente interesante y nadie en esa escena podía creer que yo estaba hablando que los mares estaban subiendo en Miami. Estoy hablando de gente inteligente que no aceptaron la realidad que había un global warming afectando donde nosotros vivimos. Y ahora, 2 o 3 años después, todos saben que están levantando todos los niveles de seawalls por toda la ciudad, por la bahía, por todas partes, porque el mar está subiendo. Sí pienso que hay muchos temas, incluso lo que sobre la raza, que nosotros tenemos que aprender más sobre racial differences. Y me encanta IWF porque ponga en tus manos el equipo para si tú puedes aprender más. Y ese no hay valor. It's invaluable. It's wonderful. So that's what I got from IWF International. ¿Y hay alguna de esas conferencias donde fuiste a algunos países, alguna conferencia en particular que te acuerdas por algo muy especial? Sí, es que uno de mis Dine Around en Toronto me llevaron con un grupo de 8 o 10 mujeres y fuimos al Parliament, al edificio de Parliament para entrar donde ellos tienen todas las conversaciones y a ver todo el maquinaria y después fuimos a un salón donde cenamos, pero era algo espectacular, toda la vivencia. También fuimos a the Film Festival de Toronto, que era es que ellos organizan cosas que nunca va a tener chance de hacer y vale la pena y ofrece tantas cosas, uno quiere hacer de todo y no hay manera, pero es delicioso. Gracias y qué vivencias tan ricas te has tenido y gracias por compartirlas. Gracias, de verdad que provoca haber estado en todos esos lugares contigo. Gracias. Pero me gustaría invitar a Denise. Denise, buenas noches, bienvenida. Gracias por estar acá. Tú eres muy importante para este grupo porque tú lo fundaste pues con María, con Teresa, con algunas personas de Ecuador. ¿Nos podrías introducir? Me gustaría introducirte, que nos digas tu primer nombre, tu nombre completo, tus orígenes y a qué te has dedicado principalmente durante tus años de mayor actividad profesional. Gracias, Hildy. Gracias, Ingrid. Y gracias a cada una de las que están aquí ahora, porque IWF está hecho de ustedes. La alegría de estar aquí es tan grande que no sé si mejor leo lo que escribí para contestar esta pregunta, porque me voy a exceder si no lo hago. En fin, Hildy, te respondo a ti directamente porque me siento más segura si le hablo a una sola persona.
Yo me llamo Denise Barakat Barket Bakash. Son apellidos todos que salen de la raíz árabe que significa bendición. Me casé con Raúl Arias de Para y soy Denise de Arias desde hace 45 años. Mis orígenes, me siento 100% libanesa y me costó mucho y me sigue costando a veces ubicarme en otro ambiente porque crecí en una carpa libanesa en Ecuador, en un edificio de 4 pisos con mis abuelos y 8 familias y nuestras puertas estaban abiertas. Aún en esa búsqueda de conocerme, hice una prueba de 23andMe y dice que tengo mucho de Neanderthal, mucho más del average que de las personas que se han examinado, y por eso esa foto, porque en uno de los viajes de IWF en el foro de Barcelona tuvimos la oportunidad de avanzar a Valencia, esa ciudad maravillosa donde vive Maite. Allí había una exposición justamente de los seres humanos, así que aprendí algo más sobre Neanderthal, que es el que estoy observando en la foto. Gracias por ponerla. Eso me hace sentir un poquito más resiliente, quizás no tan inteligente como otras, hombres más desarrollados, su inteligencia más desarrollada, pero quizás más resiliente. Mi papá nunca permitió que yo estudiara. Consideraba que las mujeres no podíamos ser más inteligentes que los hombres. Eso obviamente fue muy difícil para mí porque yo quería ser parte de un mundo que fuese más allá del hogar. Pero la vida me proporcionó esa oportunidad cuando mi papá falleció. Y de los 19 a los 25 años lo reemplacé en una industria textil que él había fundado en Ecuador, y nosotros importábamos unos chips de Japón y lo convertíamos en hilo, y ese hilo lo convertíamos en tela y lo distribuíamos. ¿A quién separaron de su cargo? Y entonces aprendí... ¿A quién separaron de su cargo? ¿Cómo? Hola, mi amor. Por favor, sí, apaguen sus micrófonos, por favor. Entonces, cuando murió mi papá, antes de morir me había hecho firmar, él no sabía que iba a morir, simplemente le dio un infarto, pero me hizo firmar un documento que decía que yo era gerente de textiles del litoral. Habíamos tratado de negociar que yo pudiera ir a la universidad, y es más, estando en Roma un día le mandé la maleta de vuelta a Panamá con el pasaporte adentro por American Express, y me llamó y me dijo: nunca quise que mi hija estuviera detrás de un mostrador. ¿Y qué vas a hacer? Bueno, Giorgio Gucci quiere que trabaje con él y reemplace a su mujer porque ella quiere jugar bridge, y en Roma no hay niñas con mi cultura, con los idiomas que yo tengo, que pueda reemplazarla. Obviamente mi papá y yo negociamos eso, que yo pueda volver a Ecuador, y entonces así me dio la oportunidad de trabajar en la fábrica y hacer un poquito más que servir el café. Entonces aprendí mucho, y cuando él falleció hice su sueño realidad, que en ese tiempo implicó una inversión muy alta y que los resultados fueron óptimos, hasta que un día dije a mi mamá: no firmo ni un cheque más. Me llevaron a Nueva York a examinarme con los médicos del New York Hospital, y el doctor le dijo a mi mamá: ella lo único que necesita es alguien con quien hablar, está bien. Y la psicóloga me dijo que yo tenía que hacer mi vida, que yo había hecho la vida de mi padre y lo había reemplazado, pero que uno tiene que hacer su propia vida, y que mi
mi vida tenía todos los signos de ser el momento de un matrimonio. Entonces, yo tenía en el fondo de mi corazón un reemplazo para mi papá. Mi papá era un hombre muy bueno, era muy conocido por ser un gran señor, muy respetado en las artes. Teníamos artistas en casa siempre. Además de ser un industrial, había crecido con 4 hermanas y eso eh, él- era un hombre transparente y con un sentido de amor al prójimo muy profundo, y todo eso lo encontré en Raúl. Así que me vine a vivir a Panamá. Aquí no me hacía falta nada más que las joyas, porque de chica mi abuela sabía muchísimo de joyas, de gemas, y los joyeros le traían a la casa las piedras para que ella escoja. Y yo estaba siempre con ella dibujaba, las pesaba, hacía diseños para sus 4 hijas. Y del lado de mi mamá, su hermano menor, Enrique Isaías, había acumulado todo el arte que hoy día tiene los 2 museos que hay en Ecuador, los únicos de arte precolombino y arte religioso. Y con él remataba joyas en las casas más grandes de joyería del mundo, y en las tardecitas, los sábados, a veces lo ayudaba a catalogar. Tenía sus libros maravillosos, enormes, pesadísimos, y me encantaba. Entonces lo único que me hacía falta eran las joyas. Así que... Y Denise, después de las joyas, o cómo pasaste a fundar IWF después de tener tu joyería. Bueno, la joyería se la pasé a Ariana cuando yo sentí que el mundo de las joyas había perdido su encanto para mí, porque yo había empezado un mundo de joyas con amor al diseño y a la orfebrería y a la mano de obra como artista, pero se estaba convirtiendo en algo más bien una máquina. Los joyeros estaban perdiendo sus negocios y entregando sus diseños a China para que todo sea hecho a máquina, y eso me quitó, pero Ariana ya había recibido esos años de formación, así que y yo me uní a Raúl, porque al mismo tiempo Panamá estaba estando las áreas del canal, que era muy importante para Panamá mantener el verdor y los niveles de agua en el río, para que no se secara el canal, pues era de vital importancia. Entonces decidí acompañarlo y nos aventuramos para los hoteles, y bueno, eso ha sido un aprendizaje y una maravilla, y me ha llevado a otro mundo totalmente, y he encontrado en las aves, en su colorido, todo el arte. Cuando iba a observar aves, no me puedo acordar los nombres porque no soy buena con la memoria, pero podía dibujar y hacer acuarelas de lo que veía, y eso lo disfruté muchísimo. Pero me hacía falta el contacto humano con las mujeres que había conocido en la joyería, ese contacto tan íntimo. Y para ese tiempo, mi prima Patricia me llamó y me dijo: ¿estás lista para abrir IWF? Y me pareció que era perfecto. Y empezamos pues a hacer las listas, María otras listas, y en un mes abrimos IWF con la intención de estar rodeada de las mujeres tan valiosas que yo había podido servir en Baracat, que en verdad fue una joyería para mujeres, porque ya las mujeres estaban trabajando, tenían su propio salario y ya no tenían que ponerse las joyas que sus maridos compraban en base a lo que habían visto a sus madres. No eran las joyas de la suegra, eran las joyas de ellas. Y eso me llevó a extrañarlas cuando estaba en el mundo de las aves. Y bueno, ha sido maravilloso porque las he reencontrado en IWF, y no solamente a través de ustedes, a las mujeres que vemos cada año en las conferencias que tenemos la oportunidad de asistir, que son un modelo a seguir. Y Denise, ¿nos podrías hablar sobre un aspecto
o momento de tu presidencia que te confirmó que tu visión había sido acertada de fundar o propiciar la fundación del capítulo de Panamá? Sí, claro. Bueno, hubo dos momentos culminantes. Uno, voy a empezar por el más intenso, cuando vimos a Ilia Marota en esa podium recibir el premio al lado de Gloria Alves de Woman Who Makes a Difference. O sea, eso fue, Panamá estaba listo para estar para ser parte de un grupo de mujeres de reconocimiento mundial que cambian el mundo. Y el otro momento más importante para mí fue cuando llegó Laurel Bellows, es una abogada que ya Gigi conocía, y vino a un almuerzo y ahí sentí la afinidad entre Laurel y el grupo, y me encantó la acogida, y hay fotos, qué bueno que las pusiste, la acogida que tuvo Laurel era parte de nosotros, y sentí eso, que Panamá iba a funcionar. Gracias a ustedes. ¿Y nos podrías contar alguna de tus vivencias mientras fuiste presidente, fundadora de IWF Panamá? O si prefieres, alguna conferencia en particular que te llenó mucho. Sí, bueno, quisiera contar que dentro de las conferencias lo que más me llena y a lo que realmente I look forward to, me ilusiona, es el Dine Around. Las conferencias son fáciles y muy llevaderas, no tienes que llevar mucha ropa, son 2 días súper intensos dentro de una habitación donde tienes 7 charlas cada día que como dijo Yves, te preparan para el mundo que viene. Y en la primera noche tienes la oportunidad de ir a la casa de alguien que es del país que invita, ¿no? Y es su casa, y es su mesa del comedor, y en unos casos puedes ver al marido cruzar, es su comida, pero ella es la anfitriona y ella te hace sentir a ti como tu hermana y a cada una de las que están ahí, y te ofrece la oportunidad de hablar algo tan íntimo como estamos hablando aquí en este Zoom entre nosotras, y aprender lecciones de vida de cada una y llegar a tu casa sintiendo que tienes amigas, que son personas a las que puedes seguir a través del internet y que te enseñan cómo resuelven problemas en sus países y son un ejemplo. Eso es valiosísimo. Entonces, las conferencias son tan valiosas también porque tienen lo que mencionó Yves, behind the scenes. Son ofertas como de 10 opciones, pero solo puedes escoger una. Y recuerdo, por ejemplo, María, cuando estuvimos en Suecia, me dijo, vente conmigo. Yo me había apuntado a otra porque las finanzas no suele ser mi punto fuerte, me siento más artista que financista. Y me dijo, no, vente conmigo al Ministerio de Finanzas. Y eso fue increíble, ver como 16 mujeres en el Ministerio de Finanzas hablar sobre tomar decisiones sobre las finanzas de un país y favorecer tanto el movimiento hacia un mundo virtual. También la conferencia de Israel me marcó, fue la primera, inolvidable, estar tan cerca de Simón Peres, nos presentaron como el Foro de Panamá nuevo y escucharlo hablar fue inolvidable. Le hicieron una pregunta que le dijeron que, muy en tono de chiste, ¿no? La científica más importante de Israel le preguntó, ¿es cierto que las mujeres son mejor que los hombres? Y él contestó, a ver, es cierto que los hombres son mucho más razonables, razonan mejor, pero las mujeres son una civilización en sí mismas.
Y quiero terminar diciendo que nada te puede empoderar más que ir 3 días a un foro de AWS. O sea, toda la inversión, rompe tu chanchito, rompe tu alcancía y vete si necesitas que alguien te empodere. Y la más cercana es Chile. Muchas gracias, Denise. Vamos a pedirle a Jessie que si quiere comentar algo adicional, algo que ha recordado escuchándola a ustedes o algo que le gustaría aportar o concluir. Jessie. Jessie, where are you? Aquí estoy, aquí estoy. I was muted. Okay, yes, me gustaría decir que las conferencias, de verdad, no importa lo que hacemos localmente y que nos conocemos y hacemos eventos muy importantes, las conferencias nos dan una riqueza, como dijo Ivy, como dijo Denise, cosas que no vamos a leer ni en las noticias, porque uno no puede leer de todo lo que está pasando. Vimos, no sé si era en Miami, no me acuerdo, pero astronaut, fuimos a NASA para ver qué está pasando. También había proyectos en China de los trenes que son más rápidos que the sound. En 15 minutos tú vas donde un avión puede ir 2 horas. Hay proyectos que la gente está haciendo que son importantísimos. Y es algo que nos está viniendo aquí frente a nosotros para conocerlo, porque si no, no vamos a ir a buscar lo que está pasando en China todos los días. Son información bien enriquecedora. Pero, Gracias, Jessie. y quiero que por favor que todas vayamos a las conferencias, al menos una cada 2 años, para ver cómo se sienten ellas también. Gracias, Jessie. Y ¿te gustaría decir algo más? Parece que nadie se ha animado a hacer una pregunta. Quizás siente que lo que ustedes han dicho ha sido bastante completo. Nada, creo que cuando tiene una conferencia y tiene chance de ir a lugares que es un sueño que alguien se va a llevar en un grupo de 15 o 20 personas a visitar un lugar con un profesional. Aquí en Miami había tantos choices de ir a un lugar donde tiene un hospital aquí, donde están haciendo tantas cosas interesantes para la gente que tiene limitaciones físicas. Tiene otro lugar donde iban a hablar de la historia de la ciudad de Miami. Mi niñez aquí, yo no sabía esa historia de Miami. Hay otro edificio de Frank Gehry, de un edificio lindísimo que es para una orquesta de gente del mundo, forma todo el mundo. Es una orquesta que traen las personas cuando terminan sus escuelas para 3 años y están como fellows para 3 años y tienen uno de los conductores más famosos. Pero todo que ofrecen es tan enriquecedora que vale la pena ir. Vale mucho. Gracias. Y Denise, segunda vuelta. ¿Se te olvidó contarnos algo de tus ricas experiencias por todo el mundo, por todas estas conferencias que has tenido la oportunidad a dónde estar? Sí, gracias, Hildy. Sabes que yo quería contar que en Houston fuimos al Methodist Hospital y nos pusieron las cajitas para trabajar con las pinzas que los médicos hacen. La cirugía, se me olvidó ahora el nombre, ¿cómo es? Por huequitos.
Laparoscópica. Laparoscópica. ¿Te puedes imaginar esa oportunidad? Además nos enseñaron el robot que opera. Además nos enseñaron han creado un app que sirve para tenerlo en la sala de urgencia, porque se dan cuenta que en la sala de urgencia a veces no hay suficiente personal que pueda resolver. Y este app les da una guía muy precisa de cómo actuar y cómo sanar. Fue interesantísimo, es algo que yo nunca me soñé que iba a vivir, porque creo que tenemos médicos aquí en nuestro foro y hay un poquito para cada uno, o sea, cada foro tiene algo. Y yo creo que Chile va a ser muy interesante en el aspecto político. María quizás nos puede hablar más, ¿sabes más sobre Chile, María? Y no sé si hay un poquito de tiempo y... Gracias, Hildy y Denise y a todas ustedes. Yo ante todo quiero felicitar al Foro de Panamá, del cual yo me siento mentora, madrina y ante todo orgullosa de lo que ustedes han logrado porque son un grupo extraordinario de una diversidad, de un calibre de mujeres que yo siempre supe después de vivir 9 años en Panamá que tenía que tener un foro porque yo digo que uno no se puede quedar callada con las cosas buenas, tiene que compartir. Y yo sí creo que es una oportunidad maravillosa la que tenemos nosotros de ser parte de IWF, porque es un foro que es una organización de mujeres que es única y además nos permite no solo ser una red, sino que vemos de primera mano lo que pueden hacer las mujeres empoderadas en distintos países. Mi aportación como miembro del board por 6 años ha sido expandir ese conocimiento que tengo como embajadora y llevarlo a otros países como fue Panamá, Trinidad, Tobago, Launch Chile nuevamente y ir a Barbados y ahora estoy trabajando para hacerlo en Perú, Colombia, Paraguay, Uruguay. Esa es mi misión porque yo verdaderamente creo y soy muy grata con lo que he recibido de IWF. Para empezar, el Foro de Chile, la presidenta es Drina Rendick. ¿Quién es Drina? Les invito a que vean ustedes. Drina es una mecenas de arte, es una mujer extraordinaria, es descendiente croata, una mujer que tiene ahora una fundación que a mí me parece extraordinario porque ella no sé exactamente qué edad tenga, pero dice que nadie le va a retirar a ella y que no se va a retirar y tiene que sus nietos y no sé si bisnietos hacer un turno, como dice ella, para verle, porque ella no va a colgar los guantes. Entonces, solo esa idea y todo este movimiento nuevo que tiene ella desde hace 4 años, además de toda su trayectoria, es extraordinario. A mí me une una relación muy especial con Chile porque yo cuando crecía, mi padre fue condecorado por el gobierno de Chile y yo crecí amando a Chile, tiene la orden de O'Higgins, y las personas que he conocido son de una talla extraordinaria, tienen mujeres directoras de universidades, tienen científicas, y yo sí creo, invito a cada una que nos pongamos como meta tratar de que alguna de nuestras amigas, miembros, viaje con nosotros, porque solo cuando conoces de primera mano esa hermandad, ese compañerismo, y hoy tuve 4 horas que pensé que nunca me iba a poder sentar en un Zoom call tan largo, pero solo las conferencias de IWF logran eso, y ver todo lo que IWF logra con su Fellowship Program, con este programa que envían y ustedes ya han podido ver de primera mano a la persona que enviaron al programa. Entonces yo sí les invito a que conozcamos más de la institución. Es más, cualquier otro día me pongo a las órdenes
para hacer un Zoom call con las personas que quieran conocer un poco más sobre el manejo y lo que hace la IWF en distintos ámbitos, porque es importante conocer para sentirnos más orgullosas de lo que es la IWF. Yo sí quisiera, no sé si les parece a ustedes, que pida yo a Trina Drendi que nos hable sobre la conferencia. Ella es la presidenta, además de ser una mujer cultísima, es una mujer encantadora y con una hoja de vida envidiable. Entonces, yo no sé si Hildy, a ti te parece, me das una fecha y yo puedo coordinar con ella y que ella nos hable sobre su conferencia, nos hable sobre los Dinner Round, nos hable sobre los behind the scenes que va a haber. Eso sería interesante, no sé qué les parezca. Sí, Muy buena tu idea. idea. Mm. Buena idea. Perfecto. Yo estoy abierta. Voy a preguntarle a ella, no sé qué fechas me podrías, o si tú tal vez por interno me puedes dar opciones de fecha, porque yo estoy segura que ella va a estar abierta a aceptar que nos hable alguien que ha organizado y que además, créame que es único la gente que está en Chile. Tienen un nivel extraordinario. Yo viajé, tuve la oportunidad de viajar a Argentina cuando estaba la primera ministra Susana Mancorro, a visitar Argentina, a visitar Chile. Y a mí Chile me quedaba, bueno, cada una tenía tanto que contar y Chile es un país maravilloso que tiene mucho que enseñarnos y que nosotros deberíamos vernos en el espejo de Chile, como un país que estaba tan próspero, está en el momento, en las circunstancias políticas, como hablaba Denise, que está. Es interesante saber qué fue lo que pasó, cómo llegaron a ese momento y tal vez nosotros prevenir también esos momentos, ¿no? Muchas gracias, María. Ya las personas se están despidiendo y retirando. Me gustaría darle la oportunidad a Jessie para decir unas últimas palabras y agradecerle a todas porque sus historias de vida realmente son inspiradoras. Bueno, gracias, Hildy. Yo quiero felicitarte a ti, a Ingrid, por esa sesión tan maravillosa, tan importante, tan bien preparada. I am very impressed. Y gracias a también Denise y a Yves por todas sus experiencias y la información tan buena que nos han dado. A todas, gracias y nos vemos. Hildy, thank you. Chapeau. Gracias. A ti, a Ingrid. Chao. Buenas noches. Muchas Buenas noches. gracias a todas por Gracias. asistir. Gracias. Buenas noches. Bye. Gracias, buenísimo. Muchas gracias. Chao. Yo creo que si nosotros vamos a salir